las 12 está Soledad Falco con nosotros. ¿Cómo va, Sole? De pésimo mal humor. Pero bueno, epa, así se arranca la columna, carajo. ¿Qué día de las ondas? Voy a venir con la peor de las ondas. No, muy bien, muy contenta de estar acá, obviamente. Bueno. ¿Cómo no? Siempre estoy contenta yo, entonces eso es. Está muy bien. Seguimos en sintonía. Qué mal es. Esto no está bien eso, ¿viste? Estar siempre contenta, de ser siempre amable. Entonces sigo estando de mal humor y empiezo la columna. Dale, sí. No, Arrancá estoy con muy bien. mala onda. Bueno, no, en realidad media tosigada por las noticias, pero bueno, Sí. hay noticias que están siendo muy difíciles de digerir. Sí. Ya culturalmente, ambientalmente, etcétera. Pero bueno, vamos a arrancar con algo que habíamos dejado pendiente hacía un tiempito, que es el tema de la lucha del agua en Mendoza, que en realidad es una lucha que se da en todas las regiones que son más bien desérticas o áridas, y que hay explotación minera. Es directamente proporcional. Si tenemos clima árido con metales raros o industria minera, hay un conflicto con las comunidades con el agua, hay una problemática ambiental y en eso estamos. En este caso vamos a hablar de Mendoza. Mendoza tiene desde 2007 una ley que es la 7722, que tuvo varias idas y venidas, pero vamos a viajar a Mendoza. Primero, Mendoza es una provincia semidesértica, entonces el recurso hídrico es esencial para la vida, la agricultura y el turismo, la agricultura de todo tipo, y el turismo. Tienen fruta, tienen viñedos, etcétera. El clima tiene, precipitaciones escasas, una temperatura promedio de 16 grados al año. Las altitudes van de 600 a 6.900 metros, que es el Cerro Aconcagua. Entonces tiene muchísima variedad de altitudes. La temperatura, la media es de 24 más o menos, con la máxima de 30 en verano, y en invierno de 6 a 0 son las temperaturas más extremas. Tiene algunas extremas de calor cuando pasa el sonda. Me tocó en Mendoza capital con un día de enero, calor, que claro. miraban los polvillo. Sí, pero además miraban los árboles y parecían de plástico, no se movían las hojas, un poquito de viento para... No había viento ahí. No había viento. Claro, porque el problema es la temperatura alta más el viento, que arrasa, digamos, pero claro, como si dice no hay la viento novela, es claro. peor. Después es una de las ecorregiones monte de Alto de los Andes, tiene glaciares de altura, su economía es la vitivinicultura, Sí. el turismo, megaminería y agricultura, tiene frutas, hortalizas y olivos también, aparte. Y empezamos con los conflictos ambientales. Pasemos directamente al conflicto ambiental. Entre el 93 y el 97, en el gobierno de Carlos Saúl Menem, luego de la modificación de la Constitución del 94, o sea, en ese periodo, en ese contexto, se sancionan varias leyes que iban a atraer inversiones extranjeras. Una es la Ley de Inversiones Mineras, que es la 24.196, que por lo que pude averiguar y por lo que pude leer, está todavía activa. Es una ley que no se ha derogado en todos estos años, y que el objetivo es promover las inversiones en el sector minero argentino, favoreciendo a las empresas nacionales y extranjeras con incentivos económicos, impositivos y jurídicos. Lo que recuerdo, lo que recuerdo que en ese momento había habido una investigación, no me acuerdo de quién. Había una investigación muy sesuda, muy contundente, con mucha prueba de que la ley era una traducción de ejecutivos de la Barrick Gold. Claro. Porque llamó la atención de algunos de los diputados que tuvieron en el análisis la utilización de algunos términos que no eran palabras propias de usuales, por lo menos en nuestro, y tampoco en el marco del tecnicismo propio del lenguaje leguleyo. Y buscaron, una época en la que era bastante más difícil que ahora. Y concluyeron que era la traducción de un paper de ejecutivos de la Barrick Gold, si no me equivoco, minera de origen canadiense, ¿no? Con muchísimas inversiones dispersas en diferentes provincias de la Argentina, que había sido presentada por el bloque del Menem. Sí, un pedido a cambio de algún favor quizás, o el aporte de... pero bueno. Bueno, había que ponerle combustible al Menemóvil, ¿no? Claro, la Ferrari no se compra sola. A ver.
Dios mío. No, por ahí ven que me pongo de mal humor. O sea, pero porque él no aguanta, Gabriel no aguanta a la gente que está todo el tiempo de buen humor, claro. Por eso. No, es que te pones perdón, pero yo realmente veo tantas similitudes y más en estas cosas. Hoy para colmo escuché un informe perdón, voy a un paréntesis absoluto, o sea, lo meto en una caja el comentario que voy a hacer. Hoy escuché un informe sobre cómo el RIGI modificó la ley de bosques y cómo Caputo, Macri y Alstein, ¿cómo es el apellido del hombre? Están involucrados, o sea, son las 3 personas que más desmonte hicieron en la República Argentina. Claro. Salgo de esa caja y sigo. Volvemos, dale, cerramos el paréntesis. Como estoy indignada con los poderes económicos porque realmente están haciendo un desastre con nuestro ambiente y además esto viene, yo les estoy hablando del 93 y el 97, o sea, estamos volviendo a vivir exactamente esas situaciones que pareciera que no aprendimos nada, pero bueno. Uh-huh. Entonces, tenían una de las propuestas de esta ley que se presenta durante el menemismo, que es la que hablábamos recién. Una de las cosas que dice es que, van a tener estabilidad fiscal por 30 años. Entonces, había aumentos que no se podían determinar o que no les iban a afectar a las empresas que invirtieran o que vinieran a hacer extracción de minerales o metales, aunque el Estado, digamos, los modificara a futuro. Después había excepciones impositivas, tenían libre disponibilidad de divisas, que no todas las industrias tenían, o sea, ellos podían moverse tranquilamente con el dólar cuando a veces otras empresas no llegaban a comprar insumos, etcétera. Y establecía un 3%, que a mí esto me pareció lo más notorio, establecía un tope del 3% sobre el valor de boca de mina. Esto significa que las regalías que tiene la empresa que se está llevando nuestros bienes naturales de la tierra, nuestros recursos naturales, a la provincia le puede quedar solo hasta un 3%. E incluso pueden traer trabajadores del exterior, no necesitan que sean argentinos. O sea, había realmente la planificación de esa ley no era muy nacional. Uh-huh. No tenía muchos intereses nacionales. Entonces, todas estas cuestiones promovieron la transnacionalización de las mineras y empezó a haber megaproyectos en Mendoza y en otras provincias. Yo voy a hablar mucho más específicamente de Mendoza, pero en Mendoza entre 1990 y 2007, de las 13 empresas mineras que estaban radicadas en Mendoza, solo 3 tenían solamente capital argentino. El resto eran de Canadá o del Reino Unido. Después había otras 2 o 3 que eran argentinas, pero la mayor cantidad del porcentaje, digamos, mayoritario en la empresa no era argentino, solamente tenían colaboración o domicilio fiscal en Argentina. Entonces volvemos al 2000 y encontramos con que en todos estos proyectos, el proyecto, por ejemplo, de explotación de cobre y oro en Uspallata, llevaba muchísimo uso de sustancias químicas y peligrosas. Cerro Amarillo, también en Malargüe, tenía el mismo conflicto y se empieza a generar mucho trabajo de la comunidad, empieza a haber mucha protesta de la comunidad. Horacio Machado Araos es licenciado en Ciencia Política, es magíster de Ciencias Sociales del CONICET, tiene mucho trabajo hecho sobre planificación social para el desarrollo local. En realidad su estudio es sobre Catamarca y él destacó que el yacimiento de minera alumbrera en Catamarca consume aproximadamente 100 millones de litros de agua por día, extraídos de una reserva subterránea que hay en la región o donde las precipitaciones anuales son entre 100 y 250 mililitros. Este uso intensivo provocó la disminución del caudal del río Santa María, la desaparición de humedales, el agotamiento de pozos y el descenso de las napas. Teniendo ese parámetro, digamos, que yo les estoy diciendo que pasa en Catamarca, pensémoslo para Mendoza, es donde más en Catamarca se ha estudiado mucho porque en Andalgalá también hay un conflicto muy muy grande. Tal vez es la provincia donde mayor conflictividad generó, ¿no? ¿En Catamarca? Sí, sí. Catamarca sí, porque han tomado ciudades, las comunidades para que no pase nadie. Exactamente. Pero bueno, volviendo a Mendoza, entonces en el 2000 y pico empiezan a surgir las primeras resistencias, se forman las asambleas socioambientales en Uspallata, General Alvear y San Carlos, empiezan a hacerse cada vez más masivas y empiezan a aparecer estudios críticos sobre el impacto de la minería. Y empiezan a preocuparse en estas cosas, a hacer marchas, audiencias públicas, charlas, porque ellos se daban cuenta que se iban a quedar sin agua,
que si dejaban avanzar un proyecto económico que iba a beneficiar seguramente a trabajadores y todo, y a la comunidad en general, iban a quedarse sin agua. Entonces, después de toda esa lucha, en el 2007, que digamos fue muchísimo trabajo, fue mucho trabajo de la comunidad con diputados, fue mucho trabajo para dentro de la provincia, además porque vos tenés que hacer notar que lo que estás haciendo no es solamente para perjudicar un proyecto económico que la sociedad necesita, porque se necesita el empleo, sino que iba muy en cuidado del agua, había que dejarlo muy muy claro. La ley refleja, primero, es un rechazo social a la minería contaminante y en defensa del modelo productivo basado en el agua, y se convierte en una de las leyes ambientales más importantes del país. Ayer estaba leyendo una nota que al final no traje la información porque también me parecía como que me iba a poner de mal humor, pero era un hombre relacionado a las minerías, al Poder Judicial de la provincia de Mendoza, realmente no me acuerdo el apellido, porque no tendría problema en decirlo, pero lo que decía era que era una ley en realidad que era ambientalista, como que era solamente para cuidar el ambiente y era antiminería. Y en realidad no era antiminería, era para el cuidado del ambiente. Lo que pasa es que también paradigmas del 2000 y pico es más difícil entenderlo. Hoy es más fácil por ahí hablar, decir, no, esto trae contaminación directa o nos va a dejar un pasivo ambiental, que en ese momento, hace 20 años, es un poquito más difícil. La ley fue aprobada en el 2007, con mucha presión popular y muchas organizaciones socioambientales atrás. El objetivo era prohibir el uso de sustancias tóxicas como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio en la minería. No era que prohibía las actividades mineras, sino que lo que hacía era decir, bueno, si van a hacer minería, no puede ser con estas sustancias tóxicas porque contaminan el agua. Exigía que los proyectos de minería tengan una declaración de impacto ambiental aprobada por la legislatura provincial. Se consideraba una ley en defensa del agua crucial para el cuidado en la provincia y para cuidar esta escasez de recursos hídricos. Y después, en el 2019, el gobernador Suárez impulsa una modificación de esa ley y hace revivir en el buen sentido, a todas estas organizaciones ambientalistas que habían triunfado en el 2007 con la ley, reaviva toda esa lucha, vuelve a haber protestas masivas y termina el gobernador Suárez derogando la modificación de la ley, que era la ley 9209. En la actualidad está pasando algo muy similar, o sea, más allá de que esa ley no haya sido derogada en estos años, el RIGI lo que viene a traer es nuevas modificaciones o nuevos permisos para que las empresas vuelvan a la Argentina. ¿Por qué? Porque una de las cosas que intenta hacer es derogar, o sea, no deroga leyes o genera nuevas leyes, sino que deroga todas las leyes que son de contexto. O sea, las que son del cuidado del ambiente las deroga, entonces ya pueden venir a invertir y no hay otras leyes que entorpezcan la explotación o la minería. El RIGI entonces, es lo que yo decía hoy al principio, digamos, si ya no funcionó en el 90 porque no funcionó este sistema, el RIGI tampoco va a funcionar a mi ignorante forma de conocer, digamos, de lo poco que puedo saber, pero además hay otros peligros. Primero, esto que debilita regulaciones ambientales locales. Te interrumpo brevemente, pero para dar cuenta de esto que estás diciendo, desde la aprobación del RIGI en adelante, lo único que realmente ocurrió en la Argentina es la huida en estampida de la principal inversión en materia energética que se había proyectado en toda la historia de la Argentina, más de $50.000 millones por parte de la Malaya Petronas en la provincia de Buenos Aires, que al ser obstaculizada esa inversión, exactamente, de una estación reliquificante, sí, claro. Al ser obstaculizada, intentando trasladarla a la provincia de Río Negro, a un lugar donde no hay nada, tan solo un puerto artesanal de pescadores, digo, bueno, la decisión de la empresa fue muy, muy clara, contundente. Después que los diarios no terminen de mostrarlo con elocuencia, nos vamos de acá. Quedó sola YPF, que podía hacerse cargo de tan solo del 5% de esa megamillonaria inversión, y duró 3 meses. A los 3 meses YPF dijo, bueno, no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es generar las condiciones para que vengan barcos
a llevárselo. Claro, nosotros le vamos a inyectar gas y ellos van a tener vienen directamente de Vaca Muerta hacia afuera es un tubo que se lleva todo y se festeja desde el RIGI en adelante. Lo que se hizo en realidad, en términos concretos, es ahuyentar la principal inversión en materia energética que iba a tener la Argentina en su historia. Sí, una de las cosas también con las que yo relaciono siempre estas cuestiones tan extractivistas y tan notoriamente extractivistas que nosotros tenemos en Argentina, esto de que se nos llevan todo, lo veo mucho cuando, por ejemplo, están las discusiones de soberanía sobre el Canal de Magdalena, sobre la cuestión de soberanía en los puertos. O sea, en su momento fue el tren. El tren era las verdaderas venas por donde se estaba desangrando nuestra patria, digamos, porque si vos ves el mapa de los trenes, ves cómo se van todos hacia el centro donde estaba el puerto y de ahí se iba los metales preciosos, digamos. Entonces no hay mucho más que discutir. Y hoy como el tren ya no es lo que era, se empiezan a utilizar otras formas de transporte y una es el barco y se están llevando todo por los puertos. Por eso también el interés en los puertos de Santa Fe, digamos, hay mucho interés en esas vías. Y es para el dragado del Paraná, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Claro. O sea, el dragado que planean del Paraná es para claramente llevarse un camión, un barco lleno. Sí, barcos digamos, de gran porte, claro. Por eso no es para lo que nosotros estamos, no es para cereales, que los cereales también se van por ahí. Pero bueno, es para metales también. Totalmente. Bueno, volviendo a Mendoza un poco, lo que sucede también en estas ocasiones, digamos que nosotros vemos que empieza a haber otra vez conflictos, porque los conflictos están sucediendo en las provincias, lo que pasa que seguimos con esta cuestión de que los medios generalmente, si vos no vas y conocés la provincia y no la recorres, muchas veces no te das cuenta de la idiosincrasia o de las cosas que están pasando en la provincia, porque no lees sus paredes, no lees lo que dice la gente, no ves los carteles en los negocios. Cuando vos vas a Mendoza, especialmente después del 2019, cuando la ley se intenta modificar, lo que encontrabas era otra vez las paredes pintadas, los negocios, el pequeño kiosco de barrio que decía el agua es nuestra, el agua no se toca, como que empezó a haber otra vez. Y ya esas marchas, que yo traje algunas imágenes, pero ya esas marchas del 2019 se mezclaban con otras cuestiones sociales, no solamente del cuidado del agua, sino también con cuestiones del feminismo, con cuestiones de la educación, como que empezaba a ser más transversal también la lucha y empezaba a aplicarse en otros sectores. También lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando pasa algo en esas comunidades, las comunidades se dividen. No solamente cuando hablamos de grieta y todo, nosotros desde la política, desde la parte más social, histórica, podemos entender algunas grietas, pero cuando vamos a una comunidad que está atravesada por una problemática ambiental, las tensiones ya son, como todas las tensiones, digo, pero son hasta intrafamiliares, porque uno va a decir, mirá, yo la verdad que necesito ir a trabajar, necesito que abra esa mina, necesito tener empleo, porque además es lo que sé hacer, porque ya había trabajado en la de San Jorge o porque en la de Cerro Amarillo. Entonces se empieza a ver una cuestión de hacia adentro de la comunidad y se empiezan incluso a ver mucha violencia hacia las personas que luchan, que es algo que hablamos un poco la semana pasada. Y empieza a haber una cuestión de llamarlas, qué sé yo, por ejemplo, una de las palabras que yo encontré en los medios que circulaban, mientras encontré la noticia de este hombre que me hizo enojar tanto, porque repetía el discurso de antimineras, la llamaba, por ejemplo, también ambientalismo infantil. Como que era una cuestión muy infantil cuidar el agua. Además, lo que llama la atención es que termina siendo una lucha entre los que están abajo y los perjudicados, ¿no? Y las personas perjudicadas, digo. Sí, claro. Quienes tienen los mayores intereses, como siempre pasa con el poder real, quedan fuera del radar. No pelean con nadie, no entran en conflicto con nadie. Ponen pobres contra pobres, claro. Sí, el que no tiene trabajo y lo necesita contra el que necesita el agua, incluso para producir o para consumir. Por ahí sí, no sé si ustedes viajaron a Mendoza, pero en Mendoza está muy marcado la cuestión de los acuíferos. Bueno, ahí cuando yo viajé estuve en Mendoza capital y en Malargüe también, que es un lugar bellísimo. Claro, dice que están todos los canales hechos porque el agua circula, se va es antiquísimo ese sistema de acequias. Además, claro.
se van abriendo las compuertas para que el agua circule, riegue las plazas, como que hay mucho trabajo de eso y se cuida mucho el agua en ese sentido. Entonces que no se la cuide desde una cuestión política nacional era bastante rara. Después, bueno, muchas veces en los gobiernos provinciales especialmente se reprimen las protestas sociales cuando son contra la minería. Si permiten que pasen algunas leyes, también permiten que se reprima a las comunidades. Y después, bueno, hubo, como hablábamos al principio, hubo los casos más conocidos son los de Andalgalá de Catamarca, Esquel, en Chubut, y bueno, Famatina, La Rioja, son como las grandes asambleas que fueron muy conocidas, junto con la de Mendoza del Agua. Y después salieron también otras leyes provinciales que defienden o que tienen cuestiones muy particulares, muy parecidas a lo que fue la de Mendoza, que es la 5001 en Chubut, que es de 2003, y la 9526 en Córdoba, del 2008. Así que bueno, ese es un poquito el recorrido que quería hacer hoy para hablar de la cuestión del agua y las luchas sociales. Volvemos siempre a esta cuestión de quiénes son los que se nos vienen a llevar los recursos naturales. Me parece que es una discusión que desde el ambiente tenemos que dar. Si vamos a hablar de desarrollo, lo tenemos que pensar, lo tenemos que debatir, y me parece que son discusiones que obviamente no están cerradas y que por lo menos quienes estamos a favor de cuidar el ambiente o que sea utilizado, estamos en parte a favor de que si se va a utilizar un recurso como ese, sea utilizado para el bien de una nación y no para que se lo lleven, digamos. Totalmente. Así que bueno, eso. Muy bien. Gracias, Sole, muchísimas nada. gracias. Ahí estaba Sole Falco, la columna de Ambiente y Perspectiva Científica que hacemos aquí en No Corras todos los miércoles. Pasaron 27 de las 12, encaramos la última media hora de este programa. Entre auriculares escuché una canción, se derretía mis hombros y así